La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho más de una vez que prohibido prohibir. Esta frase la inventó López Obrador, que después prohibió los vapers porque agarró a su hijito chiquito con su vapor. Entonces, como buen tiranuelo, a la Constitución me suben la prohibición a los vapeadores porque mi hijito estaba usando un vapeador. ¿Y sabes qué ha pasado? Que venden los vapeadores por todos lados. Sí. En fin, puntadas del expresidente. Pero yo estoy de acuerdo que prohibido prohibir debe ser una frase que aplique en gran parte de la vida, ¿no? Y la presidenta ha dicho que ella no está de acuerdo que se prohíban los narcocorridos. Por eso ella ha convocado un gran concurso musical donde usando todas las formas, todos los géneros musicales, pues se canten de otras cosas, ¿no? El escándalo en Texcoco hace unos días, porque un cantante no quiso cantar narcocorridos, salió lo que es el pueblo bueno y sabio de México. Hizo un destrozo, veías a mujeres pegando a policías. No, es de pena ajena, pero en fin. Entonces la presidenta dice que ella no quiere prohibir este género musical, que sería absurdo, ¿no? Pero que ella prefería otros géneros, otras letras más que nada, ¿no? Porque todos estos corridos, narcocorridos y hay otra música, denigran mucho a la mujer y hacen una apología del delito, pero ahí están y la gente les gusta. A mí, yo los he oído 2 que 3 veces, me los puse un día a Francine, iba yo en su coche, porque a Francine le gusta, entonces me puso, mira este narcocorrido, Eduardo, mira, está bien, no es cierto. Claro que no es cierto, Francine, ¿quién lo va a creer? Pero sí los he oído y son horribles. Pero en fin, hay gustos. Pero fíjate, Eduardo, en la historia de los corridos, te remontas a principios del siglo XX, después de la Revolución, y se le cantaba a los que en aquel entonces eran los delincuentes, los revolucionarios. El corrido viene de lo que era el romance español, de los viejos poemas de caballería españoles. Es la línea, vamos a decir que de ahí desciende el corrido mexicano. A ver, entonces la presidenta dice esto, y el bueno para nada de Ricardo Monreal, hermano de otros buenos para nada, que ahora es porque así negoció presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pues parece que otra vez va a ignorar lo que dice la presidenta. Luis Rodríguez Alemán, tú tienes la información. Dinos dónde la presidenta ha sido clara y ahora me duele decir diputadete, zacatecano, expriista distinguido. Lean sus discursos cuando era priista. Yo no olvido, yo ahí los tengo. No, era más priista que el priista número 1, Ricardo Monreal. Y ahora dice que es de izquierda y que es constitucionalista y jajaja. Buenas tardes. Eduardo, buenas tardes, saludos. Sí, y Ricardo Monreal dice que va avanzando esta iniciativa que presentó otro diputado de Morena, Arturo Ávila, en el que se están planteando una reforma al artículo 8 del Código Penal Federal para que en este delito que ya existía sobre las sanciones a la apología al delito se incluyan de manera expresa cualquier tipo de obra cultural, dice de manera textual la iniciativa, como series de televisión, películas, música, literatura, obras de teatro, videojuegos o cualquier otra forma de expresión artística o mediática. Fíjate lo que dice, que realice apología de delitos, es decir, que promueva, glorifique o justifique la comisión de conductas ilícitas. Ellos lo que están planteando es introducir este nuevo párrafo en este artículo que ya existía para que la sanción penal que estaba prevista para este tipo de delitos se pueda hacer extensiva a estas formas de manifestaciones culturales o artísticas, ¿no? El artículo penal ya sancionaba con de 10 jornadas a 180 jornadas de trabajo a la comunidad para quienes incurrían en alguna de estas hipótesis, siempre que el delito no se consumara, y si se consumaba el delito, se le sancionaba con el número de años de pena privativa de libertad, como si fueran partícipes del delito, ¿no? Como si fueran coautores o copartícipes del delito. Entonces, la sanción penal sí puede llegar a ser severa por este artículo. Ahora bien, como bien dice la presidenta, el problema con prohibir
expresiones artísticas implica que puede implicar un riesgo para la libertad de expresión, una violación a la libertad de expresión. No, no implica un riesgo, esto es una violación total es una de la violación libertad de a la expresión. libertad de expresión. A ver, yo me puse a analizar este artículo en la redacción como está planteando y para mí hay dos vicios de inconstitucionalidad muy evidentes. Primero es que no es clara la redacción del artículo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que en materia penal las definiciones de los delitos tienen que ser bien claras para evitar que tenga cierta subjetividad el órgano de administración de justicia a la hora de imponer la pena. Por ejemplo, expresiones como glorificar, promueva o justifique no están bien definidas. ¿Qué significa que glorifique a una organización delictiva? ¿O qué significa que promueva una organización delictiva? Puede interpretarse que la promoción es dar una noticia o elaborar un documental en el que de alguna otra manera se haga pues una investigación sobre algún cártel criminal. Esta falta de definición o de precisión en el tipo penal puede hacer de que cualquier cosa pueda encuadrar en él. Y por otro lado está el vicio de inconstitucionalidad que se refiere a la libertad de expresión. A ver, la Corte ha dicho que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, ¿no? Absoluto. Absoluto. No negociable. No, ha dicho que no es un derecho absoluto, que admite restricciones, pero que esas restricciones tienen que cumplir un estándar. ¿Qué estándar? Tienen que encontrarse previstas en la ley. Tienen que basarse en un fin legítimo. Y lo más importante, tienen que ser idóneas, necesarias y proporcionales. ¿Y qué se refiere con esto de idóneo, necesario y proporcional? Por ejemplo, idóneo, que la medida legislativa que se está planteando sirva para el fin que se busca. Por ejemplo, prohibir o sancionar penalmente los narcocorridos ayudará a reducir el índice de criminalidad en el país. ¿Hay una correlación entre los narcocorridos y los índices de criminalidad? Yo creo que no. Entonces no se cumple con el requisito de idoneidad. Necesidad, dice la Corte. ¿Hay algunas alternativas que impliquen una menor lesión a los derechos? Pues claro que hay alternativas. La propia presidenta lo dijo, ¿no? Políticas públicas, regulación de horarios, clasificación de contenidos, educación cívica, educación mediática. O sea, hay alternativas menos lesivas que la sanción penal. Y finalmente, proporcionalidad en sentido estricto. ¿Qué significa esto? Que la medida implica un mayor beneficio que la restricción del derecho que se está alcanzando. ¿Qué quiere decir? Si la medida legislativa, la sanción penal, implica un menor beneficio que el riesgo que entraña, que es la violación a la libertad de expresión, entonces no cumple con la proporcionalidad. Para mí, esto pone en evidencia de que esta medida legislativa que se está planteando e impulsando, contradiciendo lo que la presidenta decía, tiene vicios de inconstitucionalidad muy severos, implica un riesgo para la libertad de expresión en el sentido de que puede equipararse una suerte de censura indirecta, ¿no? El día de mañana puede haber, pues tal vez no autores de canciones, pero puede haber realizadores de obras de teatro. No, a ver, una películas. Serie de narcos, donde ves que los narcos son bien malos y no es una apología del delito. Como tú dices, ¿quién juzga que es una apología? ¿Quién juzga que está glorificando o promoviendo? O sea, esto es una estupidez más de esta mafia integrada por López Obrador, por Andrés Manuel López Obrador, por Ricardo Monreal y por Adán Augusto López Hernández para boicotear decisiones de la presidenta Sheinbaum. A ver, este diputado que tú mencionaste, Arturo Ávila. Arturo Ávila es un cuate que es el vocero de la fracción morenista en la Cámara de Diputados. O sea, es un incondicional de Ricardo Monreal. O sea, esta iniciativa viene de Monreal, no de Ricardo, no de Ávila, como se llama este cuate, Arturo Ávila. Sí, Pero aquí Ávila, otra referencia. Arturo Ávila, durante la precampaña de Adán Augusto López Hernández para conseguir la candidatura presidencial por Morena, él fue coordinador de la precampaña. O sea, es esta mafia de López Obradoristas que están decididos a no dejar avanzar muchas de las ideas de la presidenta, porque antes que el país les importan sus intereses particulares. No hay que olvidar la manera en que Monreal y Adán Augusto se referían de la entonces corcholata Claudia Sheinbaum durante esa época. Desprecio, digo, terrible. Y todavía no aceptan que ella es la presidenta y por eso actúan como actúan, Juan. Fíjate que hay un antecedente
que creo que vale la pena mencionar. En muchas comunidades del país, y mencionaría el caso de Michoacán, quienes hacen la obra pública son los miembros del crimen organizado. Para ellos, para esas poblaciones son benefactores. Pues es que está mal hecho porque el Estado falla. Exacto. Pero al final del día se convierten en héroes populares, Claro. porque son los que están haciendo cosas Porque y el no Estado el falla. gobierno. Porque Así el es. Estado falla. Así es. Oye, entonces, siguiendo la línea de estos mentecatos, mi querido Luis Rodríguez, en menos de 30 segundos, cuando los narcos hagan obra pública, pues tiene que llegar el gobierno a desmantelar todo, ¿no? Claro, Por pues sí, ejemplo. pues es que pareciera que esa es la lógica que ellos persiguen, ¿no? Híjole, ¿en manos de quién está el Congreso hoy en día, De No, pena. desgraciadamente, legislan de espaldas a la Constitución. Lo hacen. Luis Rodríguez Alemán, te mando un abrazo allá a Jalapa. Un abrazo, que tengan buen día. Igual.